El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Juan Manuel Arango Pérez. Resumen, capítulo 1. El doctor P era un músico excelente, pero sin embargo le pasaban unas cosas muy extrañas, como por ejemplo que confundía las caras de las personas y que además hablaba con los objetos. Después de que le diagnosticaran diabetes, visitó al oftalmólogo para saber si tenía algún problema de visión, pero este le dijo que no tenía absolutamente nada y que fuera a un neurólogo para que le revisara las zonas visuales del cerebro. Llegó con el doctor Snack, el cual notó en él que era un hombre muy coherente. Hablaba bien, se reía y contestaba perfectamente, que no tenía ningún problema, que además tenía mucha imaginación y un gran sentido del humor. Por esto, el doctor Snack se empezó a cuestionar por qué estaba él allí. Se empezó a dar cuenta que no se podía poner bien los zapatos, confundía los objetos y hasta una vez llegó a confundir a su esposa con un sombrero. No podía fijarse en una sola cosa que pasara en su conjunto, siempre se fijaba solamente en los detalles. El doctor Snack fue a la casa del doctor P para preguntar cómo estaba su paciente. Cuando estaba allí, se dio cuenta que habían muchos objetos particulares, entre esos instrumentos. Lo empezó a examinar, pero no llegaba a saber qué era lo que le pasaba. La esposa le comentó que para hacer cualquier cosa en su vida cotidiana tenía que contar y hacer canciones. Cuando el doctor P le preguntó al doctor Snack que cuál era su diagnóstico, este le contesta que era un músico maravilloso y que la música siempre iba a estar en su vida. Capítulo 2. El marinero perdido. Jimmy era una persona muy simpática, dispuesto a hablar y a contestar cualquier pregunta que le hicieran, a conversar. El doctor le hizo una serie de preguntas de rutina, a las cuales Jimmy respondió muy bien. De lo que más habló con entusiasmo fueron sus épocas de marinero, cuando tenía 17 años y apenas había acabado de salir y terminar sus estudios. Tenía un gran talento para la radiofonía. Pasó a ocupar el puesto de operador de radio suplente en un submarino. Después de contar estas cosas con tanto entusiasmo, Jimmy salió de allí, y cuando volvió ya no era el mismo. Ya no recordaba de su vida ni quién era. El doctor Snack entendió que Jimmy perdía su memoria en cuestión de segundos y le diagnosticó síndrome de Korsakoff. A pesar de que el doctor Snack se había dado cuenta de que Jimmy era un hombre muy inteligente y muy capaz, entendió que los hombres que se habían quedado fosilizados en el pasado solo se podían estar ahí, en el pasado. Capítulo 6. Fantasmas. Weir Mitchell describía muchos tipos de fantasmas, lo cual en medicina significaba la pérdida de alguna extremidad del cuerpo. Cuenta de un marinero perdido en un accidente, el dedo índice de la mano, que lo persiguió durante 40 años. Siempre que se acercaba la mano a la cara, sentía que el dedo fantasma le iba a sacar un ojo. Después contrajo una neuropatía diabética. Perdió toda la sensación de tener dedos. El dedo fantasma desapareció totalmente. La pérdida de un fantasma y su recuperación puede ser desastrosa. Y así el capítulo nos cuenta la historia de múltiples pacientes que han perdido extremidades y cómo les afectan otras funciones del organismo. Capítulo 8. Vista a la derecha. La señora Essen es una mujer inteligente de 60 años. Ha sufrido un ataque que le ha provocado grandes daños en las partes posteriores y centrales del cerebro. Perdió totalmente la noción de su lado izquierdo. Olvida totalmente lo que tiene que ver con esa parte. Cuando se maquilla solo lo hace por la mitad, la parte derecha. Cuando gira hacia la derecha da todo una vuelta y para comer solo come la mitad. A ella le avergonzaba totalmente cuando la gente la veía hacer este tipo de cosas. Los pacientes con olvido unilateral
Actúan como si este tipo de cosas no existieran ni estuvieran pasando. Capítulo 10. Rey el tiqueur ingenioso. El síndrome de Tourette se caracteriza por un exceso de energía nerviosa y un montón de movimientos y sonidos extraños e involuntarios, como ruidos, tics, poses, gritos, gemidos. Este síndrome afecta los aspectos de la vida instintiva, imaginativa y afectiva. A pesar de que recibían muchas cartas con muchos pacientes con este mismo problema, al doctor Snack le llamó la atención en específico un paciente llamado Ray de 24 años, el cual era víctima de múltiples ataques de violencia que le sucedían de repente. Todos estos problemas le empezaron cuando tenía 4 años. A pesar de que pudo pasar la escuela y la secundaria bien, siempre estuvo estigmatizado. En sus trabajos lo despidieron múltiples veces por sus tics y tenía problemas en su matrimonio por expresiones involuntarias. Finalmente fue tratado con un medicamento que se llamaba Haldol, que le ayudó a controlar sus tics, aunque él decidió usarlo solamente en las semanas de trabajo. Ahora lleva una vida plena a pesar del tauretismo.